La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios por su amor y misericordia y porque Él nos da esta santa oportunidad también de poder llegar a ustedes y compartir la palabra que es viva y que es eficaz. Es la palabra del Espíritu, la palabra poderosa de Dios. Saben ustedes que todo subsiste por la palabra del Señor. Así que quiera Dios hoy podamos todos oír atentamente la palabra y que ésta sea acompañada con fe. Así que desde donde quiera tú nos veas, yo quiero darte una vez más la más cordial bienvenida. Así que vamos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu, que es la palabra iluminada y aplicada a nuestras vidas, de acuerdo a la necesidad del reino de Dios. Así que, en el nombre del Señor, vamos a la palabra. Jeremías capítulo 13, en el versículo 23. Yo voy a leerlo en la Biblia de las Américas, en esta versión. Dice así: ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Mis hermanos, hoy quiero, yo diría, iniciar este mensaje. Pienso que nos va a tomar algún tiempo, si Dios así lo quiere. Y lo he titulado El Nuevo Nacimiento. Es un mensaje que de alguna manera es conocido por nosotros, pero Dios quiere insistir en esto, en el nuevo nacimiento. Recuerden ustedes, como me han escuchado decir muchas veces, que Dios es un Padre educador, que Él es un Padre responsable. Y Dios no tiene ningún problema en repetirnos las mismas cosas muchas veces. Incluso cuando nosotros vemos el libro de Deuteronomio, tenemos que entender que es una repetición de Dios. Dios le está repitiendo al pueblo de Israel todos los estatutos, leyes, todo lo que Él les pidió, se los está repitiendo. La repetición es un recurso de Dios. Y también muchas veces el Señor abre el entendimiento de sus hijos para que podamos comprender con claridad. Así que el nuevo nacimiento. Permítanme, mis amados, leer ese mismo pasaje en otra de las versiones. En esta ocasión voy a leer en una versión diferente, la Nueva Biblia de Dios. Dice así, escuchen ustedes, dice: ¿podrá el etíope cambiar el color oscuro de su piel? ¿O el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes, pues están tan acostumbrados al mal que son incapaces de comenzar a ser buenos. Mis hermanos, el nuevo nacimiento, yo considero que es uno de los temas más importantes que podemos enseñar. Así como me han visto hablar acerca de la vida en el Espíritu y he dicho lo mismo, es porque todo esto está conectado. Todo esto está conectado. Así que el nuevo nacimiento es un tema muy importante. Ustedes saben que no existe otra manera de ver ni entrar en el reino de Dios, si no se nace de nuevo. Y de esta verdad
depende nuestra capacidad para vivir la vida del reino. Además, escúchenme, hay una gran realidad espiritual que no debemos ignorar. ¿Qué entiende usted cuando escucha cosas como estas? Quien nace 2 veces muere una sola vez. Quizás muere una sola vez. Pero quien nace solo una vez muere 2 veces. Y cuando digo nacer 2 veces, me refiero al nacimiento físico y al nacimiento espiritual. Y cuando digo de que muere 2 veces, me refiero a la muerte física y a la muerte eterna. ¿Sí me escuchan? Y a la muerte eterna. Cuando una persona nace 2 veces, o sea, ha nacido físicamente y el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Entonces esta persona, quizás digo yo que muere una vez, y digo quizás porque si Cristo viene, ¿verdad? Ahora mismo, nosotros naturalmente no hemos gustado la muerte, ¿verdad? Entonces quizás ni una sola vez, pero y si no, una vez. Pero después, queridos, despertaremos para estar eternamente con Dios. Pero si la persona nace solo una vez, solo su nacimiento físico, entonces muere 2 veces. O sea, su muerte física, porque naturalmente, queridos, si Cristo no viene, todos vamos a morir. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero de aquí a 100 años probablemente ninguno de nosotros va a estar en esta tierra, probablemente. Y el que esté de nosotros estará quién sabe ni con cuántos dolores, ¿verdad? Artritis y quién sabe ni cuántas cosas más. Demencia y quién sabe cuántas más. Entonces, eso es naturalmente, pero hay algo también que es más serio. La gente cree, o algunos creen, que una persona muere y ahí acaba todo. No, ahí acaba la vida temporal, pero comienza la eternidad. Les voy a decir lo siguiente, hermanos, escúchenme. Les voy a decir lo siguiente. La Escritura dice en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres, de manera que todos los hombres, es decir, todos los seres humanos, somos eternos. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Y por eso es que la Biblia habla de una vida eterna, que es la misma vida de Dios, que es estar con Dios eternamente y para siempre. Pero también habla de muerte eterna, porque cuando una persona muere sin Cristo, ustedes saben que esa persona desciende, y yo digo desciende, o sea, baja a un lugar de mucha tristeza, de mucha tristeza. Esa persona de alguna manera pasa a una prisión de dolor y angustia, pero es importante entender que la persona está sintiendo todo eso, todo ese dolor, toda esa angustia, la está sintiendo. En el momento en que muere sin Cristo, desciende, diríamos, a un lugar que pudiera ser el antesala de lo que se conoce en la Biblia como el infierno. Escúcheme, por favor. Entonces, esa persona pasa a un lugar de mucha tristeza, de mucho dolor, porque ya no hay esperanza. Ya no existe tal cosa como que un rezo, una oración pueda liberar a alguien. Cuando una persona muere, se acabaron las oportunidades. Estará, oye bien, en la eternidad, pero escúchame, conscientemente. No tal cosa como que va a estar inconsciente, no, conscientemente en la eternidad. Es decir, puede estar eternamente con Dios o eternamente sin Dios. En lo que
la Biblia llama la muerte eterna. Una persona muere sin Cristo, desciende a un lugar que pudiera entenderse como el antesala del infierno, porque está esperando algo que la Biblia llama el juicio final, que de eso está hablando Apocalipsis. El apóstol Juan, Dios le dio tremenda revelación por el Espíritu. Y entonces esta persona conscientemente en un lugar de tristeza, de dolor y de sufrimiento, está esperando por el juicio del gran trono blanco. Vayan, léanlo ustedes en la Biblia. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, usted puede leer. Y mi hermano, mi hermana, usted va a ver que ese es un juicio condenatorio. En ese juicio estarán todos aquellos que alguna vez murieron sin Cristo. Y entonces el Señor tomará el libro, pudiera ser el libro de la vida, y buscará en ese libro sus nombres de las personas allí presentes, pero ninguno de ellos estará inscrito. Y entonces, como es un juicio condenatorio, se le dirá: por cuanto tú consciente y voluntariamente rechazaste el medio de gracia que Dios ha provisto, tienes entonces que ir a un lugar que nunca fue preparado para ti, al lago de fuego y azufre que la Biblia lo llama la muerte eterna o la muerte segunda. Es la segunda muerte, la muerte eterna, que es, óyeme bien, la separación eterna de Dios. En ese momento es donde las personas van a sentir no solo el verdadero terror, van a sentir, queridos hermanos, la verdadera tristeza. Y ellos van a decir, ellos no van a, nadie, oigan bien, nadie en ese juicio acusará a Dios y le va a decir: tú eres un ingrato. No, nadie. Las personas van a tener una conciencia plena de que ellos están ahí porque voluntaria y conscientemente tomaron una decisión de rechazar a Cristo. Ok, esto yo lo digo porque yo voy a hablar del nuevo nacimiento y porque estoy diciendo que de entender esto depende el que uno pueda ver y pueda entrar en el reino de Dios. Ahora bien, hay varios aspectos que quiero que estudiemos. Y cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, aunque hay muchísima Biblia para fundamentar esta santa doctrina, yo no he encontrado nada mejor que esa conversación que tuvo Jesús y Nicodemo. Así que vamos a fundamentar esta enseñanza en San Juan capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 10. Yo he leído Jeremías para que no, y yo voy a mencionar algo acerca de eso en breve. Pero ahora voy a leer con ustedes San Juan capítulo 3, versos del 1 al 10. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Está bien hasta ahí. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mis hermanos, es muy interesante cuando en el libro del profeta Jeremías, ahí nos habla del etíope, diríamos una persona negrita, un negrito, digo negrito de respeto y cariño. Dice el profeta así, ¿puede el etíope mudar su piel? Es retórica la pregunta. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? No. ¿O el leopardo sus manchas? No. Yo les pregunto, ¿por qué el leopardo tiene manchas? Porque eso es parte de su naturaleza. Eso es característico suyo. Es parte de su naturaleza, escúcheme. El etíope cambiar el color oscuro de su piel. O sea, no puede. Eso lo dice el profeta Jeremías. Ahí hay vislumbres tremendos de lo viciado y dañado que está el hombre naturalmente. Viciado y dañado. Porque después lo aplica. Dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? O sea, ustedes no pueden hacer bien porque están habituados a hacer mal. Esa es la naturaleza del ser humano, esa es la naturaleza del hombre. Y alguien pudiera decir, no, yo soy bueno. Bueno, está bien. Tú eres más sabio que Jesús. Tú eres mucho más sabio que Jesús porque estás contradiciendo lo que dice Jesús. Jesús le está explicando a Nicodemo que nadie puede ver y que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. Ahora bien, yo les voy a hablar de varias cosas, no hoy, sino en este mensaje, pero ya es tiempo de entender, mis queridos. Miren, cuando Dios nos repite algo, cada vez que ustedes, por ejemplo, hemos leído nosotros ahí en San Juan, ustedes ven a Jesús repitiendo, de cierto te digo. O sea, de cierto, eso es una forma de llamar la atención, porque lo que se va a decir es muy importante. Yo les dije que el nuevo nacimiento es uno de los temas más importantes. Ahora, la gente muchas veces, y cuando digo la gente, estoy hablando en los cristianos, la cristiandad, que es una casa muy grande. La cristiandad es una casa muy grande. Pero tristemente, algunos no entienden, otros entienden mal, otros tergiversan, y es un problema. Y le demandamos a la gente que oiga bien, le demandamos a la gente que vea el reino, le demandamos a la gente que actúe como un miembro del reino de Dios y ni siquiera ha nacido de nuevo. No tiene la capacidad. Porque para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y Jesús dijo que hay que nacer del agua y del Espíritu. Y desde ya les voy a decir algo.
Cuando dice del agua no se refiere al bautismo en agua. Tú puedes aplicar eso si quieres, pero literalmente no se refiere a eso, y más adelante eso lo vamos a ver. No digo que hoy, digo más adelante. Muy bien. Entonces, amados, cuando hablamos del nuevo nacimiento, primero yo voy a mencionar varias cosas. Voy a hablar en este mensaje de que el nuevo nacimiento es, número uno, necesario. Necesario. Número dos, el nuevo nacimiento es sobrenatural. Sobrenatural. Número tres, el nuevo nacimiento es escritural. Escritural. Número cuatro, el nuevo nacimiento es soberano. El nuevo nacimiento es prometido. O sea, el Señor lo prometió. El nuevo nacimiento es instantáneo. Instantáneo. El nuevo nacimiento es integral. El nuevo nacimiento es limpiador. El nuevo nacimiento es salvador. El nuevo nacimiento es transformador. Y el último punto que yo voy a desarrollar, si Dios quiere, en este mensaje es que el nuevo nacimiento es permanente. Permanente. Permítanme avanzar en esta hora. Primero, el nuevo nacimiento es necesario. Dígalo, dígalo. El nuevo nacimiento es necesario. Dice el texto del 1 al 3, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Oigan, vayan si quieren marcando las palabras claves, que son las que vamos a estudiar. Dice que era un fariseo llamado Nicodemo, pero dice que era ahí está en pantalla, un principal entre los judíos. Siga. 2. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, que eso es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano mío, el nuevo nacimiento es necesario. Pero ahora yo quiero entender, ¿qué entiende usted por necesario? ¿Qué entiende usted por necesario? ¿Saben ustedes que esto no es una recomendación? Aquí Jesús nos está haciendo una recomendación. Cuando Él dice es necesario, no es una recomendación. Es, hermano mío, una condición esencial. Necesario es una condición esencial. Todos, si queremos ver y si queremos entrar en el reino de Dios, todos, no algunos, todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. ¿Cuántos por la gracia de Dios han nacido de nuevo? Amén, amén, gloria a Dios. Quiere decir que nosotros vemos y nosotros hemos entrado al reino de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es necesario. Miremos por un momento quién era Nicodemo. Primero le voy a decir que Nicodemo no era cualquiera. Dice el texto que Nicodemo era un miembro influyente y respetado del Sanedrín, porque dice que era un principal entre los judíos. Nicodemo, mi querido hermano,
era un miembro influyente y respetado del Sanedrín. El Sanedrín es el Consejo Supremo de los judíos. Ese es el Sanedrín, los líderes, los que deciden, los que interpretan la ley. El Sanedrín es un grupo de hombres, más o menos 70, y Nicodemo era uno de ellos y era un principal y respetado del Sanedrín. Estoy hablando de quién era Nicodemo, escúcheme. Así que entonces, dice también que era un fariseo. Un fariseo. Nicodemo como fariseo estaba bien entrenado en la legislación y en la teología judía. Por eso es que Jesús lo llamó maestro de Israel. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Ahora bien, ¿qué significa fariseo? Vamos a revisar esa palabra etimológicamente. Eso significa que vamos a ver la raíz de esa palabra. Fariseo. Yo no estoy hablando de las connotaciones que adquirió después esa palabra. Yo estoy hablando en ese momento. ¿Qué significaba ser un fariseo? Literalmente significa separatista. Si quiere escribir, escriba: fariseo significa separatista. Es decir, es una persona separada del sucio y del fango. Eso era un fariseo. Una persona separada del sucio y del fango. Es decir, si alguien tenía una pregunta, seguramente buscaba a Nicodemo. Explícame esto que dice aquí en la ley. Explícame esto. Y seguramente buscaban a Nicodemo. Ahora bien, si era necesario nacer de nuevo para Nicodemo, entonces es necesario para todos. Entonces es necesario para todos. Entonces estamos quedando claro de qué significa necesario. Dije que no es una recomendación. No es una recomendación. Es una condición esencial. Yo puedo estudiar con ustedes la palabra necesario. Más adelante, si quieren, la estudiamos. Pero ahora estoy estudiando la palabra fariseo. Ya dije, porque quiero explicar, no estamos estudiando las connotaciones que adquirieron después, sino lo que significa etimológicamente fariseo. ¿Qué significa? Separatista. ¿Y qué es separatista? Una persona separada del sucio, del fango. Es una persona importante. Es una persona que está en la sinagoga. Él está cerca. Entonces, si era necesario para Nicodemo, es necesario para todos. Absolutamente. ¿Saben ustedes, amados, que alguien puede tener la Biblia en la cabeza y estar perdido? Alguien puede tener la Biblia en la cabeza. Alguien puede tener su Biblia abierta ahí en alguna parte de su casa, en el Salmo 91, y estar más perdido que el diablo. Estar tan cerca y estar tan lejos. Es decir, alguien puede ser un religioso y estar perdido. Y cuando digo religioso me refiero en el contexto bíblico. La Biblia habla de una verdadera religión. O sea, alguien puede ser un religioso y estar perdido. Diga conmigo: es necesario nacer de nuevo.
Hermanos, si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Y aquí es importante refrescar. Recuerden ustedes que antes que la fe es el nuevo nacimiento. Recuerden ustedes que el nuevo nacimiento precede a la fe. Amén, pero ¿lo entiende? Yo quiero que lo entienda, que te comas eso, que lo digieras, que lo puedas disgustar. El nuevo nacimiento precede a la fe. Es decir, es primero el nuevo nacimiento y después la fe. Es decir, nadie puede tener fe si no nace de nuevo. De muchas maneras lo estoy diciendo. Nadie puede tener fe si no nace de nuevo. Primero hay que nacer de nuevo. Y después, en el nuevo nacimiento se nos imparte el don de la fe, el don del arrepentimiento y todas estas cosas. Pero lo primero es tener la vida. Porque el hombre naturalmente, ¿cómo está? Muerto. Y yo pienso que si Dios quiere lo vamos a ver en un momento. Entonces, si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Por mucha letra que se tenga, ¿quieren escribir eso? Si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación, por mucha letra que se tenga. En otras palabras, escúcheme, aquí tiene que oírme hasta los demonios. Usted puede ser un miembro de la iglesia y no haber nacido de nuevo. Usted puede tener membresía en la iglesia y no haber nacido de nuevo. Usted pudo haber sido bautizado en agua y no haber nacido de nuevo. Sus padres pueden ser pastores por 40 años y usted, hijo de pastor, no haber nacido de nuevo. Tremendo, ¿verdad? Y le voy a decir algo más. Usted puede profesar conocer a Cristo y no haber nacido de nuevo. ¿Cuántos cristianos nominales no creen ustedes que existen? ¿Qué es un cristiano nominal? Que tiene nombre de cristiano, pero no tiene realidades de Dios en su interior. Hermano mío, usted puede haber nacido en un hogar cristiano, pero eso no quiere decir que ha nacido de nuevo. Recuerden que usted puede estar en un hospital y no por eso ser doctor, ¿verdad? Y ahora yo necesito que usted escuche esto. Naturalmente, todos nacemos separados de Dios. ¿Lo escucharon? Dígalo, dígalo. Naturalmente, todos nacemos separados de Dios. ¿Por qué creen ustedes que algunas religiones toman a un bebito, o sea, a un niñito, un bebé, y lo llevan al templo para bautizarle? ¿Qué es lo que busca eso? Consagrar al niño para Dios de repente. Porque todos nacemos separados de Dios. Y dije lo que dije como un ejemplo. Dije que algunas religiones hacen eso. Dicho sea de paso, no sé en dónde se fundamentan, porque en la Biblia no dice eso. La Biblia habla de presentar a los niños, pero no bautizar. La persona tiene que tener conciencia para decidir si se bautiza o no. Pero respetamos, aunque uno no comparta. Pero bien, no importa. Entonces todos nacemos separados de Dios, depravados totalmente. Y aquí es donde empieza el hombre viejo a sacudirse. El hombre viejo es no el cuerpo,
sino la naturaleza adámica, eso que heredamos del caído, de Adán el caído. Depravados totalmente. Es decir, nacemos caídos. Digan, nacemos caídos. Es esta la razón, hermano, por la cual necesitamos nacer de nuevo. Porque nacemos caídos. Es decir, nacemos muertos espiritualmente. ¿Qué yo dije? Yo creo en la depravación total. Hay gente que no cree así. Y yo respeto buena parte, buenas ramas de la cristiandad cree diferente a lo que yo estoy diciendo. Pero yo creo en la depravación total. Yo creo que nacemos separados de Dios. Nacemos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Jesús le habla a Nicodemo de que para ver y para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y le dijo que hay que nacer del agua y del Espíritu. Muy bien. Entonces podemos leer algunas cosas. Recuerden que hoy solo estoy hablando el primer punto. El nuevo nacimiento es necesario. No es una recomendación. El que no nace se pierde. O sea, una condición esencial. El que no nace se pierde. El que no nace de nuevo se pierde. El que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. Muy bien. Entonces leamos un momentito para fundamentar lo que yo estoy diciendo. Yo pudiera leer desde Romanos capítulo 1, versos 18, hasta Romanos capítulo 3, verso 18. O sea, pudiera leer varios capítulos que van a fundamentar lo que yo estoy diciendo. Pero basta, me parece, con que leamos Romanos 3, desde el verso 9 hasta el 12. Creo que basta con eso y después podemos ver otras cositas en el tiempo que nos resta, porque el tiempo va muy rápido, yo no sé por qué. Dice aquí, escuchen, en la Reina Valera 60, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Lean ustedes. Algunos leyeron, otros no. 1, 2, 3. ¿Qué? Que todos están bajo pecado. O sea, sean judíos o sean gentiles. Yo les pregunto, ¿quiénes son los gentiles? Todas las demás naciones que no son judíos. Todas las demás naciones somos naturalmente gentiles, judíos y gentiles. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y sigue, por favor, voy a leer hasta el 12, dice, como está escrito, escucha, no hay justo. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen, no, pero yo soy bueno? Entonces ya tenemos problemas, porque aquí, entonces es usted contra la Biblia. Y por cierto, la Biblia, Dios la ha sustentado muchísimos siglos. Y a ti Dios con costo te va a soportar 70 o 80 años. A la Biblia no se la han devorado los gusanos. A los que quisieron destruirla, sí. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay ni siquiera uno. Sigue. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen que, es que yo busqué a Dios hace 2 años? No hay quien busque a Dios. Siga. Todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ya con eso es suficiente. Y esa es la razón por la cual el verso 23, por favor, Romanos 3:23.
por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos están destituidos de la gloria de Dios? Todos los que pecaron. ¿Y cuántos pecaron? Todos. Y como todos pecamos, por eso es que yo les digo que creo en la depravación total. Todo el ser humano fue dañado. Y es que si no fuera así, vamos a contradecir, entonces será nuestra palabra contra la palabra de Dios. Porque Dios le dijo al hombre: el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Y qué significa eso? Ahí entró la muerte. No solo la muerte física, porque el hombre en ese instante ciertamente no murió físicamente, pero más tarde moriría. Pero sí murió en el instante que comió espiritualmente. Dejó de ser como Dios, dejó de ver como Dios. La moralidad, la espiritualidad se perdió. Y por eso es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como todos pecamos y como todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por eso es que Jesús dice a Nicodemo: Nicodemo, yo lo voy a parafrasear, no parafrasear, lo voy a poner en mis palabras. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si no, no vas a poder ver ni entrar al reino de mi Padre. Entonces, hermanos, ahora tenemos que entender Isaías 53, 5 y 6. 10 minutos más, queridos. Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Siga al 6. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todos. No hay bueno, no hay mejores, no hay yo soy mejor que aquel, nada. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora entonces puedo leer, para seguir fundamentando esto, Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto sale ¿de dónde? Lean: del corazón. ¿Hay algo bueno en ese corazón? ¿Hay algo bueno? Vea lo que sale de ese corazón: malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Y ahí uno puede complementar con otros tantos pasajes. Y vamos a quedar firmemente establecidos de esto. Y entonces, ¿qué dice 1 Corintios 2, 14? 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede, ni tampoco quiere, ni puede, ni quiere, porque para que pueda y para que quiera, ¿qué tiene que pasar? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Por eso hay que orar a Dios. Recuerden esto: nosotros tenemos que predicar el evangelio ¿a cuántos? A todos. Ustedes saben la verdad, pero ¿cuántos la viven? Porque si sé que tengo que predicar el evangelio a todos y en cambio no le predico a nadie,
hay algo que no calza. Hay que predicar el evangelio a todos. Recuerden ustedes que Dios no improvisa, Dios no inventa, Dios no es que si nosotros medimos a Dios de acuerdo a nuestras limitaciones, vamos a cometer un grave error. En Dios no hay limitaciones, como en nosotros sí. Entonces recuerden que Dios desde el principio ya vio el final. Desde el principio ya vio el final. Por eso es que Dios desde el principio, Él escribió el nombre suyo y mío. Y de todos aquellos, oye bien, y de todos aquellos que un día iban a recibir, diríamos, en el corazón a Cristo. Si se puede decir así, es una forma evangélica de decirlo, es la verdad. Pero esto es importante también aclararlo. En Dios hay presciencia. ¿Qué hay? No diga presencia. Presciencia, lo estoy diciendo despacito, presciencia. Pero recuerden que Dios no escribió los nombres utilizando su presciencia. Dios escribió los nombres utilizando su elección. Por eso es que todos aquellos que están escritos en el libro de la vida, sí o sí, van a creer. Pero el medio que Dios estableció desde el principio, porque todo esto ocurrió allá en el principio, el medio que Dios estableció para lograr este propósito, para alcanzar este propósito, se llama la iglesia. La iglesia. No un hombre solamente, la iglesia. La iglesia que es derivada de Cristo. La iglesia que es una extensión de Cristo. La iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo tiene muchos miembros. Y todos los miembros tienen una función esencial en el cuerpo. Y por eso es tan importante que cada miembro ocupe su lugar. Que funcione correctamente. Porque hay que predicarles ¿a quiénes? A todos. A todos. ¿Por qué hay que predicarles a todos? Para que en el juicio final no hayan excusas. Nadie va a poder decir, es que a mí no me lo dijeron, es que a mí no me predicaron. No, nadie, eso no va a ser parte de ese juicio. Yo dije y expliqué antes que todos van a tener conciencia y van a decir, no, era cierto lo que decía el pastor Rogelio. Era cierto lo que decían los estúpidos evangélicos. Era cierto lo que decían los cristianos. Así van a decir algunos. Era cierto. Pero tú no vas a decir eso. Tú vas a decir, gracias a Dios, porque creí aquella verdad del evangelio. La creí, aunque me llamaron loco, tonto, apañacocos y todo lo que dicen por allá, lo creí. Y por la gracia de Dios creí y hablé y caminé en dirección a esa verdad. Mis hermanos, termino con Romanos 8:7. Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso, hermano, no le demande a nadie que no haya nacido de nuevo que vea el reino. No le demande a la gente del mundo que te entienda. Es normal que la gente diga, es que usted es un fanático porque se congrega miércoles y domingo. Eso es fanatismo. Es normal que la gente, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Que el mundo le aplauda?
el mundo que crucificó a Cristo nos va a aplaudir a nosotros. Oye, yo soy crítico, he criticado muchísimo, mi querido hermano. Cuando a nosotros como cristianos el mundo nos aplauda, algo está mal, porque si el mundo crucificó a Cristo y que nos aplauda a nosotros, no. Si hicieron esto con la rama verdadera y verde, ¿qué no harán con las ramitas secas? Entonces no esperemos comprensión del mundo, más bien nosotros tenemos que comprenderlos a ellos. A veces queremos que los que tristemente no tienen ojos para ver, a veces les demandamos que vean, pero que vean ¿qué? Si no pueden. Eso es una verdad liberadora. Ay, es que yo no entiendo por qué mi tío, por qué mi abuelo, por qué mi hijo, por qué mi hermano, por qué... Aquí está, ahí está el pasaje. Tienes que entender lo que ellos no entienden. Por favor, entiende que ellos no entienden. Y ore a Dios para que ellos entiendan. Y para que ellos entiendan, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Y lo digo aquí, queridos, para ustedes y para los que nos escuchan. Todos necesitamos nacer de nuevo. Y me gusta saber que el medio, la agencia encargada en la tierra de llevar las buenas noticias del evangelio, somos nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos el recurso de Dios para el mundo. Nosotros, la iglesia, somos el recurso de Dios para llevar estas buenas noticias al mundo, a un mundo que está en tinieblas y que necesita de la luz del evangelio, de la luz del evangelio. Por eso el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y hoy digo, no escondas la luz que Dios te dio a ti. Ciertamente nosotros no tenemos luz propia. Nuestra luz es la luz de Cristo. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Pero es necesario, mi querido hermano, que nosotros ocupemos nuestro lugar. No le cerremos la puerta del cielo a las almas. Es necesaria la predicación del evangelio, porque óyeme bien, esto no es una encomienda para los ángeles. Esta es una encomienda para nosotros, la iglesia. Tenemos que predicar el evangelio. No le arrebatemos a la gente el reino de Dios. Todo lo contrario, seamos esos canales de bendición, que fluya la bendición de Dios. No olvides, lo que por gracia recibimos, por gracia es necesario darlo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo el Señor. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre presente.